días, ingeniera. Buenos días, compañeros. El día de hoy vamos a presentar nosotros que somos del grupo D, primeramente, una pequeña introducción de lo que es GeoGebra. GeoGebra es una herramienta matemática multifuncional que nos permite, en primer lugar, y por la razón por la que la estamos usando en esta ocasión, graficar vectores de manera sencilla, ya que nos permite cambiar la magnitud y la dirección de estos, y a la vez nos permite una mayor comprensión de cómo funciona y cómo se puede dibujar los vectores, ya sea en dos dimensiones o en tres. Vamos a ver cómo poder graficar lo que son las coordenadas rectangulares, cilíndricas y esféricas utilizando GeoGebra. Ahora vamos a graficar lo que es una coordenada rectangular y para esto debemos tener nuestra gráfica ya en GeoGebra y vamos a poner nuestro primer deslizador que lo encontramos en herramientas con nombre A y aquí en los intervalos ponemos la cantidad que nosotros vamos a necesitar. Ponemos nuestro segundo deslizador, que sería con nombre B. Ponemos las mismas cantidades. Y ahora vamos primero a poner como entrada nuestra primera ecuación, que sería la primera ecuación es X, que me da igual el primer deslizador que es A, y la segunda, que es Y, me da igual a B. Como vemos aquí, nos da nuestras paralelas. Ahora, primero debemos unir con nuestros puntos de intersección entre la ecuación 1 con la ecuación 2 y vemos que se nos crea un punto C. Este es el punto en las que las dos ecuaciones se cruzan. Ahora vamos a poner también como entrada un punto de inicio, que es muy importante. Entonces ponemos el punto 0,0 y aquí utilizamos lo que es un segmento para unir nuestro punto de inicio con nuestro punto de intersección. Entonces aquí vemos cómo se nos crea lo que es un triángulo y para ver si esto es correcto, si a las demás coordenadas o si los demás datos podemos ponerle aquí y vemos cómo esto va moviéndose acorde a las coordenadas que pues se necesitan, ¿no? Entonces esta es la manera en la cual nosotros podemos graficar lo que es una coordenada rectangular. Bueno, ahora vamos a ver cómo vamos a poder graficar lo que son unas coordenadas cilíndricas utilizando igualmente GeoGebra. Para esto debemos tener lo que es nuestro plano en un plano 3D. Ahora vamos a ingresar lo que va a ser nuestro primer punto. Este va a ser el punto 0, 0, que este va a ser nuestro primer punto de referencia. Así que ahora vamos a insertar lo que son nuestros deslizadores. Damos clic en nuestro plano y vamos a tener lo que son 3 deslizadores. Uno va a ser con el nombre de A, B y C. Ya. Recordemos que estos números de aquí pueden ir variando dependiendo de qué es lo que, el número que nosotros necesitemos. Ahora vamos a insertar lo que es nuestro punto. Este va a ser llamado nuestro punto D. Este punto D va a ser igual a A, B y C. También vamos a insertar lo que es nuestro punto X y Y, que este punto va a ser igual a y B. Como vemos acá en nuestra gráfica, nos da lo que es el punto D y tenemos también a lo que es nuestro punto X, Y. Ahora vamos a insertar lo que son unas paralelas para unir nuestro punto X, Y, para unir con el eje de coordenadas. Unimos nuestro punto X, Y con nuestro segundo eje y con el tercero. Y de esta manera vemos cómo se crea un punto de intersección entre nuestros ejes de coordenadas. Ahora lo que hacemos es insertamos lo que es un vector desde el punto de inicio hacia el punto X, Y
y desde el punto de inicio hacia nuestro punto D. Y vemos que se crea nuestros vectores. Ahora necesitamos lo que es un ángulo desde el vector de XY y del punto D también. Entonces aquí vemos cómo se crea lo que es nuestro ángulo. Vamos a retirar esto por un momento para poder ver de mejor forma. Entonces vemos aquí cómo se nos crea lo que es nuestro primer punto, lo que es en nuestro ángulo de entre los dos vectores. Y pues esta sería una de las maneras en las que se puede lo que es graficar lo que es nuestras coordenadas en nuestras coordenadas cilíndricas, utilizando lo que es GeoGebra. Bueno, ahora vamos a graficar lo que son las coordenadas esféricas utilizando igualmente GeoGebra. Y para esto debemos recordar que siempre pues las coordenadas esféricas van a necesitar de dos ángulos. Y regresando al ejercicio anterior de las coordenadas cilíndricas, aquí le aumentaríamos para las coordenadas esféricas, aumentaríamos un punto que lo denominaríamos como el punto E, que este va a ser igual a los datos pues que nosotros vamos a necesitar. Necesitaríamos en nuestra gráfica. Aquí nos sale el punto E en nuestra gráfica. Ahora vamos a utilizar lo que es nuestro vector para unir el punto A hacia nuestro punto E. Y ahora vamos a utilizar lo que es el ángulo para poder saber cuál es el ángulo entre el punto XY y el punto E. Entonces, como vemos, aquí nos da un ángulo. Ahora podríamos eliminar esto, ocultarlo para poder ver cómo nuestros ángulos ya como nuestros ángulos. Entonces aquí vemos cómo tenemos nuestros dos ángulos para nuestro eje de coordenadas esféricas. Entonces para ver aquí cómo esto se ejecuta, le ponemos en play y vemos cómo nuestros dos ángulos van variando entre sí. Entonces, pues de esta manera se puede graficar lo que son coordenadas cilíndricas utilizando GeoGebra. Bueno, ahora vamos a ver cómo vamos a poder graficar lo que son unas coordenadas cilíndricas utilizando igualmente GeoGebra. Para esto debemos tener lo que es nuestro plano en un plano 3D. Ahora vamos a ingresar lo que va a ser nuestro primer punto. Este va a ser el punto 0, 0, que este va a ser nuestro primer punto de referencia. Así que ahora vamos a insertar lo que son nuestros deslizadores. Damos clic en nuestro plano y vamos a tener lo que son 3 deslizadores. Uno va a ser con el nombre de A, B y C. Ya. Recordemos que estos números de aquí pueden ir variando dependiendo de qué es lo que, el número que nosotros necesitemos. Ahora vamos a insertar lo que es nuestro punto. Este va a ser llamado nuestro punto D. Este punto D va a ser igual a A, B y C. También vamos a insertar lo que es nuestro punto X y Y, que este punto va a ser igual a y B. Como vemos acá en nuestra gráfica, nos da lo que es el punto D y tenemos también a lo que es nuestro punto XY. Ahora vamos a insertar lo que son unas paralelas para unir nuestro punto XY, para unir con el eje de coordenadas. Unimos nuestro punto XY con nuestro segundo eje
y con el tercero. Y de esta manera vemos cómo se crea un punto de intersección entre nuestros ejes de coordenadas. Ahora lo que hacemos es insertamos lo que es un vector desde el punto de inicio hacia el punto X, y desde el punto de inicio hacia nuestro punto D. Y vemos que se crea nuestros vectores. Ahora necesitamos lo que es un ángulo desde el vector de X, y del punto D también. Entonces aquí vemos cómo se crea lo que es nuestro ángulo. Vamos a retirar esto por un momento para poder ver de mejor forma. Entonces vemos aquí cómo se nos crea lo que es nuestro primer punto, lo que es en nuestro ángulo de entre los dos vectores. Y pues esta sería una de las maneras en las que se puede lo que es graficar lo que es nuestras coordenadas en nuestras coordenadas cilíndricas, utilizando lo que es GeoGebra. Permite dejar los vectores en sus componentes cartesianas. Posteriormente, esto se suma las componentes comunes, es decir, las componentes X con X y Y con Y. Entonces, y luego podemos determinar el vector resultante. En este caso voy a estar trazando mi primer vector, que nos dice que es en el eje de las X es 5 y en el eje de las Y es 7. Tengo aquí mi primer vector y de igual manera voy a hacer con mi segundo vector, que nos dice que es menos 4 en X y 3 en Y. Aquí ya tengo mis dos vectores, voy a estar trazando las líneas paralelas para que así después de esas líneas paralelas, poder sacar mi intersección, mi línea resultante. Entonces voy a hacer líneas paralelas y para después con esa intersección, yo poder sacar mi resultante. Aquí ya tengo mis líneas paralelas y aquí en este punto yo voy a estar desde el punto de origen, voy a estar elevando la estaca hasta el punto de intersección. Aquí ya tengo mi línea de intersección y como este nos dice que podemos sumar X con X y Y con Y, entonces vamos a estarle en este video voy a estar explicando el método del paralelogramo. En el método del paralelogramo tengo mi vector que es 5 en el eje de las X y en el eje de la Y tengo el vector 7. Aquí tengo mi primer vector y así también voy a hacer con mi siguiente eje, que nos dice que es en el eje X negativo es 4 y en el Y es 3. Voy a estar trazando mi vector y de ahí voy a estar formando líneas paralelas para así sacar mi paralelogramo. Y que cuando tus papás se divorciaron, se dividieron todo excepto tu custodia. De todo el juicio, tu mamá no dejó de mencionar la palabra moza. A ver, ya que mencionamos a tu mamá, no quiero. De igual manera voy a sacar aquí en el literal B para sacar mi línea paralela. Aquí con esto voy a sacar mi línea
mi línea resultante y la voy a subir desde el punto de origen hasta el punto del segmento que se unió aquí. Aquí tengo mi línea resultante. Y la voy a estar trazando de otro color para poder diferenciarla. Aquí tengo en coordenadas polares, entonces en coordenadas cartesianas, entonces voy a hacer la ley de coseno. La suma de los vectores consiste en lo siguiente, en dejar expresada la expresión en componentes cartesianas. También posteriormente procedemos a sumar lo que es X con X y Y con Y. Aquí tengo mi ejercicio donde me dice que el vector B es 5 en eje X y 7 en coordenada Y. Y de igual manera en mi siguiente vector, que es menos 4 en el componente X y 3 en el componente Y. Como aquí tenemos la resultante, 7 más 3 es 10 y 5 más 5 menos 4 es 1. Esto se suma el primer vector con el segundo vector y ahí saco mi resultante que es ese de aquí. Para mi siguiente ejemplo yo voy a estar también haciendo lo mismo. Mi siguiente ejemplo es ejercicio, me dice que el primer vector D, que es 3 en el eje X y Y en el eje Y es 6. Voy a estar aquí poniendo para hacer la suma de mis vectores. Y donde voy a sacar la siguiente la resultante de este vector. Aquí ya tengo mis siguientes vectores. Voy a estar haciendo la suma donde me dice que en el eje Y es 6 más 4 es 10, donde mi resultante es igual a 3 más 1 es 4 y 6 más 4 es 10. Y ahí ya estaría mi resultante. Ese sería mi resultante. 4 en el eje de las X y en el eje de las Y sería 10. Eso sería todo. El polígono nos sirve para sumar dos o más vectores. En este caso, el método del polígono, nosotros elegimos una escala apropiada para trazar los vectores que tenemos. Se dibuja un vector o se suma enseguida del otro. Se traza el primer vector y al final de este se comienza de nuevo para encontrar los siguientes puntos. Voy primero a trazar mi vector que nos dice que D vale 3 en X y 6 en Y. Voy a trazar mi vector D y de igual manera voy a trazar mi vector F. En este caso que es 1
en X y 4 en Y. Así también voy a sacar mi equivalente, mi siguiente punto, de donde mido el final de mi primer vector hacia la mitad de mi segundo vector. Voy a trazar así para sacar mi siguiente punto. Y ahí saqué mi siguiente punto. De igual manera voy a hacer con el vector F. Voy a sacar el equivalente, el otro. Y de esta manera voy a dibujar la resultante. Voy a sacar la resultante que va desde el punto del origen al final del último vector. En este caso voy a hacer mi resultante, que sería desde el inicio hasta el final de mi último vector. Voy a medir la magnitud de mi resultante y ya tengo hasta, voy aquí a cambiarle el nombre de a ver, vamos aquí a cambiarle el resultante para saber qué es el ejercicio. Me dice que el primer vector D, que es 3 en el eje X, y Y en el eje Y es 6. Voy a estar aquí poniendo para hacer la suma de mis vectores. Y donde voy a sacar la siguiente resultante, la resultante de este vector. Aquí ya tengo mis siguientes vectores. Voy a estar haciendo la suma donde me dice que en el eje Y es 6 más 4 es 10, donde mi resultante es igual a 3 más 1 es 4 y 6 más 4 es 10. Y ahí ya estaría mi resultante. Ese sería mi resultante. 4 en el eje de las X y en el eje de las Y sería 10. Eso sería todo. El método de paralelogramo es un método gráfico para restar vectores y este consiste en crear un paralelogramo a partir de los vectores que se nos den, en este caso 2. Entonces vamos a ello. Primeramente tenemos que nos dan dos vectores, que sería B, que equivale a 5 en X y 7 en Y, y C, que equivale a menos 4 en X y 3 en Y. Entonces vamos a graficarlos a estos vectores para empezar. Bien, entonces tenemos que B es igual a 5 en X y 7 en Y. Lo graficamos y este sería nuestro vector B. Ahora vamos con nuestro vector C. Desde el punto de origen, el punto 0, cogemos que C es igual a menos 4 en X y 3 en Y y tendremos lo que es nuestro vector C. Ahora tenemos que leer que nos piden que a C le vamos a restar B.
Y esto nos va a ayudar igual al vector resultante. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger la herramienta para movernos y vamos a ir hacia abajo debido a que debemos de sacar el contrario de b, que sería -5, -7. Entonces, para trabajar en el tercer cuadrante, vamos a coger esta herramienta para movernos y volvemos hasta los vectores para poder dibujar el contrario de b, que sería -5 en x y -7 en y. Entonces, nuestro vector contrario a b sería este. Ahora debemos de trazar también las paralelas a los vectores que ya tenemos. Esto sería c menos d. Entonces tenemos que trazar lo que serían las paralelas a estos vectores. Y tenemos aquí, a partir de aquí podemos contar -7 para abajo, sería aquí -4, -3 sería -7. Y 3 y 2, -5, que sería para x, ¿no? Y estaría aquí nuestro vector resultante, pero para comprobar aquí, -4 y 3, que es lo mismo que había en el vector c. Y esto que nos da como e es nuestro vector resultante. Cogemos la línea de vectores y lo marcamos. Entonces este de aquí sería la gráfica de nuestro vector cuando c le restamos b. Y como b era positivo, debemos de sacar de su lado negativo, que sería en este caso d, y eso nos da el vector resultante. Bien, para comprobar esto vamos a hacer uso de la comprobación por el método algebraico. Y aquí yo ya tengo sacado lo que son primeramente los vectores y la operación que nos pide. Acá los tengo ya ordenados, listos para realizar la resta. Primeramente tenemos c y el componente en x y el componente y. Igualmente con b, para c en x sería -4 y en b 5. Sin embargo, aquí tenemos un menos, entonces por ello vamos a poner que aquí sería -4 menos 5 en x. En la resultante sería -4 menos 5 es igual a -9. Y en y tenemos que 3, teniendo en cuenta que aquí hay un menos, -7 es igual a -4. Entonces podemos decir que nuestro vector ha sido correcto. Y continuando con las restas, asimismo tenemos lo que es el método del polígono. El método del polígono es también un método gráfico, por ende vamos a usar aquí en línea esos vectores nuevamente para poder realizarlo. Bien, cogemos el vector desde el punto de origen o el punto 0 y tenemos que, como primer dato nos dice AD. Entonces cogemos D, que nos dice que en X va a valer 3 y en Y 6. Lo marcamos y lo soltamos. Bien, ahora en este método nos dicen de que a partir del punto final donde termina el primer vector, vamos a continuar graficando el segundo. En este caso sería F, que sería 1 en X y 4 en Y. Cogemos la línea de vector. Bueno, primeramente nos vamos a mover para poder graficarlo más amenamente. Y cogemos la línea de vector. Tenemos aquí 1 y 4 hacia arriba. Bien, pero en este caso nos dice que a D le vamos a restar F. Entonces vamos a sacar nuevamente el contrario de F. En este caso me lo marca como C, pero yo puedo venir aquí y cambiar, por ejemplo, a B, que me lo puso como B, ponerle D. Aquí puedo poner el nombre de mi vector, que sería F. Y ya se me cambia acá. Bien, ahora, ¿cuál sería la negativa de F o el contrario de F? Pues como aquí nos dice 1 sería -1 y 4 sería -4. 1, 2, 3, 4. Y aquí está el punto donde va a llegar nuestro vector resultante. Cogemos nuevamente la herramienta de vector y marcamos el punto que nos ha llegado y este sería B o la resultante. Nos dice que sería 2 en el eje de X y 2 en el eje de Y. Bien, asimismo vamos a comprobar este ejercicio por el método algebraico. Aquí yo también ya tengo nuevamente sacado los dos vectores y ordenados listos para la resolución. Bien, listo. Y considerando de que a D le vamos a restar F, tenemos que 3 menos 1 es igual a 2. Y en Y tenemos que D siendo 6 menos 4 nos va a dar otro 2. Así podemos comprobar que nuestro gráfico es correcto.